Hola amigos, bienvenidos a Editorialmente, este espacio universitario donde nos reunimos a platicar con los profesores e investigadores de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues que nos comenten, nos compartan sobre sus investigaciones, sus estudios, su labor como profesores y algo muy importante, sus libros, donde sintetizan todo este trabajo. Y hoy pues nos da muchísimo gusto recibir a la doctora Berenice Cipatli Ramírez Calva, licenciada en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y luego maestra y doctora en Antropología Social por el Colegio de Michoacán. El Colegio de Michoacán, este lugar del que hacíamos recuerdos, lo funda don Luis González y González. Así es. Que además fue el patriarca de la microhistoria y además promotor de la descentralización de los centros de estudios superiores. De centros de investigación. ¿Usted lo llegó a tratar? Sí, alguna vez. Cuando yo entré a estudiar al Colegio de Michoacán, él aún vivía y aún daba algunas clases, pero él daba clases en el Centro de Estudios Históricos y yo estaba adscrita a Antropología, pero de todas maneras siempre había cierta convivencia con él. Era una persona muy amable, muy dadivosa. Bonachón. Sí. Y además con un sentido del humor de generosidad, además. Definitivamente. Sí, yo lo conocí, lo traté por teléfono por algún libro que le editamos y también me quedé con la misma sensación. La doctora Berenice es profesora investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad en el área académica de Historia y Antropología. Además es usted profesora en la licenciatura. De Historia y en la de Antropología. Y en la de Antropología, formando nuevos talentos, nueva gente con vocación. Antes de entrar al tema, doctora, ¿por qué la vocación por las ciencias sociales y en particular por la antropología? Bueno, esa es una historia muy larga. En tres palabras. Tuve una maestra que me impactó profundamente cuando estudiaba en la ENA, cuando estudiaba etnohistoria en la ENA, y más o menos había tenido una formación académica como después yo la tuve. Es decir, primero fue etnohistoriadora y se daba cuenta de que el análisis histórico necesariamente requería también de una profundización teórica del tipo de la que daba la antropología social. Claro. Entonces, por un lado había que formarse como historiador, pero también había que formarse como antropólogo, ¿no? Entonces, ella hizo un posgrado en antropología, eso me inspiró muchísimo, me inspiró el enfoque que le imprimía a la historia, sobre todo a la historia novohispana, y seguí el mismo camino. Claro, y bueno, ya lo dijo usted también, y eso quiero destacarlo. Hoy vamos a platicar del libro Razón Estadística de la Municipalidad de Izmiquilpan, 1826. Izmiquilpan, este municipio que hoy conocemos en el centro del Valle del Mezquital. Pero usted se ha dedicado mucho a la historia colonial. Es un punto de vocación muy fuerte en su ejercicio profesional, tanto en la investigación como en la publicación de libros. Ya llevamos, ¿cuántos libros de usted sobre historia colonial? Bueno, de historia colonial en autoría individual tengo 3 libros. 3. 2 dedicados a Izmiquilpan. Y además por ahí tiene usted, coordinó con Francisco Jiménez un libro donde participan varios autores sobre... Sí, es historia, el libro se llama Historia Colonial, es parte de una colección más amplia de libros que incluye historia colonial, antropología social, historia del cine, historia del arte, etcétera. El nuestro estaba dedicado a la historia colonial o historia del periodo colonial en el estado de Hidalgo, entonces invitamos a varios investigadores de varias partes fuera de la universidad, de centros de investigación, a que colaboraran en la hechura de este libro con temas y lugares relativos al estado de Hidalgo, pero además acerca del periodo virreinal, porque encontrábamos que había un hueco importante acerca de la historia de ese periodo en el estado de Hidalgo. Además una tierra extraordinaria y bueno, en este año que celebramos el centenario del nacimiento de Rulfo, ¿no le parece que caminar por los caminos del valle de pronto nos parece que van a aparecer Juan Rulfo para fotografiarlo? Es extraordinaria. Es una zona muy interesante, claro, muy enigmática. Muy enigmática, muy atractiva. Siempre genera preguntas, siempre genera interrogantes, hay muchos contrastes,
medioambientales, culturales, históricos, ¿no? Sí, definitivamente una tierra por seguir trabajando. Doctora, ¿y por qué Ixmiquilpan? Este pueblo de tan rica historia, pues desde la prehispanidad y hasta la fecha. ¿Por qué elige usted ese Ixmiquilpan virreinal? Tengo una historia muy cercana con Ixmiquilpan. Conocí Ixmiquilpan desde muy niña. Cada semana mis padres nos llevaban a Ixmiquilpan y me llamaba mucho la atención algunos aspectos del paisaje, del medio ambiente. Había zonas que eran semiáridas, con tepetatosas, con vegetación de matorral. De tierra caliza blanca que lastima la vista en algunos lugares, ¿verdad? Y había zonas, por ejemplo, sobre todo lo que va a la orilla del río Tula, con huertas, con hortalizas. Sí, había un profundo contraste en el paisaje y siempre me preguntaba por las razones históricas de eso. Justamente por razones semejantes es como empecé a investigar Ixmiquilpan. Me empezó a llamar la atención cómo había llegado a ser lo que podemos observar hoy. Sí. Además, un lugar que de pronto escombra uno tantito en la vida, en la cultura, en los rincones, y aparecen por allí vestigios de esta época acrisolada de la colonia, costumbres, tradiciones, para bien, para mal, y desde luego archivos. Sí, la cosa de los archivos es muy interesante. Me llama mucho la atención porque es una zona que en realidad se ha trabajado por uno o dos investigadores, además de su servidora. Entonces había mucho que hacer. Picar piedra, investigar en archivos, y a veces también los pueblos son muy celosos con su memoria histórica. Claro, sí. Entonces hubo que encontrar las vías para encontrar la información, ¿no? Desde recurrir a archivos como el del Centro de Documentación Histórica del INAH, el Archivo General de la Nación, es decir, donde uno pudiese encontrar información. Eso, además, combinado con las herramientas de la antropología que implican recorridos de observación, plática con las personas, es decir, la misma experiencia de uno en el campo, ¿no? Sí. Algo que yo encuentro muy interesante en este tipo de trabajos es que, además de todo, ustedes tienen una labor muy acuciosa al entrar a un documento antiguo, la paleografía. Sí. Ponerse en este asunto, aunque en este caso no estamos hablando propiamente de un documento colonial, pero bueno, usted tiene toda esta vocación. En este documento que da razón al libro, usted trabaja algo que viene arrastrando toda esa tradición colonial, el inventario de la naturaleza, el inventario de la vida, el censo de la gente, que se vio como una necesidad apenas arrancando el México independiente. A 5 años de arrancar el México independiente sale este libro. ¿Qué ocurre en esa transición del México español, bueno, de la Nueva España, para decirlo más correctamente, al México independiente en sus primeros años, que propició el surgimiento de esta razón estadística de la municipalidad de Ixmiquilpan? Ese fue una orden que da el gobierno, primero lo da el gobierno federal a todas las diputaciones de México. Posteriormente el gobierno del estado reitera que se tiene que formar una suerte de padrón, una suerte de estadística, dicen, una suerte de censo. Es el siglo XIX, es la preocupación por contar la población. Saber. Exacto, saber cómo estaba conformado el nuevo país. Es un aspecto estratégico siempre el asunto de saber con qué recursos se cuenta, aguas, mares, ríos, lagunas, presas, flora y fauna silvestres. Exactamente. Que es muy bonita la relación de estos animales. Es exactamente como aprendimos biología en la primaria, ¿no? El reino animal y el reino vegetal. Exacto, sí. Y lo que no es ni vegetal ni es animal, ¿no? Y es una preocupación también por conocer a la población. Entonces, se manda a hacer a todo el nuevo territorio de México, posteriormente a todo lo que formó parte del antiguo Estado de México, en el que estaba incluido el Estado de Hidalgo. Sí. El gran Estado de México, enorme, ¿no?
O sea, Sí. es muy temprano, la primera instrucción se da en 1822. A un año de consumada la independencia. Exactamente, no todos contestan No. a la instrucción, era un deber, ¿no? Muy pocos contestaron, uno de los que contesta es Pedro Aviay, Ujú. en Ixmiquilpan. Se contestaron también para el caso de Tulancingo y para el caso de Valladolid, hoy conocido como Morelia. Ujú. Son los 3 casos en ese extensísimo territorio Así es. que ahora era El nuevo Estado Nacional. El nuevo Estado Nacional. En el caso de Ixmiquilpan, desde luego no era la municipalidad, pero ¿cuál era el concepto de municipalidad que se manejaba en estos albores del México independiente? Bueno, no eran los municipios de las primeras constituciones, Ujú. ¿no? Sí eran los municipios que quedaron del el régimen colonial español, Colonial. ¿no? Ajá. En su último periodo. Ujú. Así que se constituye el municipio de Ixmiquilpan. Ujú. Después tiene cambios. A lo largo del tiempo va teniendo cambios en cuestiones de organización, de administración Ujú. y cuestiones territoriales. Sí. Pero en realidad, si uno lo observa a detalle, no hay una transformación sustancial en términos estructurales. A lo mejor habría una suerte de reformas con respecto a lo que fueron las jurisdicciones Claro. de los alcaldes mayores del periodo virreinal. Es decir, Sí, sí. casi el mismo número de pueblos, casi la misma cantidad de territorio que perteneció a Ixmiquilpan en el periodo virreinal, le perteneció también durante el periodo independiente. Ujú. ¿No? Sí, es decir, recuperan o siguen usando la organización virreinal, la organización colonial, mientras van ajustándose. Acababan apenas de emitir la Constitución de 1824 y bueno, pensemos también que era una nueva nación que estaba estrenándose en una administración pública diferente. Claro, pero conservaba muchas herencias del periodo virreinal. Ujú. Si no hubiese podido manejarse, si no hubiese conservado muchísimas cuestiones en términos de administración, de toda la burocracia, leyes, ¿no? Ujú. Muchas de las leyes que estuvieron vigentes durante el periodo virreinal continuaron en uso durante el siglo XIX, y muchísimas prácticas de la administración de justicia hasta la fecha siguen vigentes. Exactamente, sí, sí, sí. Yo creo que eso es lo sorprendente y aquí se me ocurre hacerle una pregunta. ¿Por qué es importante revisar, estudiar, conocer y aplicar, diría yo, la historia? Aplicar en el sentido de que es un conocimiento que debe tener una utilidad en el momento vigente. Esta es una pregunta que le quiero hacer, pero me parece importante, sobre todo por muchos jóvenes que quieren estudiar historia y luego no saben si es útil o no es útil. Desde luego, las ciencias sociales son útiles, la historia como una de ellas. Pero ¿por qué es importante toda esta revisión que usted ha hecho y que nos hereda en este y en otros libros? Bueno, por un lado, en términos académicos, es una contribución historiográfica. Si uno como historiador, e incluso sin ser historiador, sin ser doctor en el asunto, hace una muy breve revisión acerca de lo que se ha publicado de la región en términos historiográficos, pero del periodo virreinal, es muy poco, muy poco lo que hay. Tenemos ignorancia muy fuerte de nuestro pasado en esta región. Sí, por alguna razón no ha cubierto las expectativas de los historiadores como lo ha hecho zonas o estados como Oaxaca, Yucatán, por ejemplo, todo el mundo ama investigar Yucatán, Chiapas, Querétaro, la misma Ciudad de México. Y esta zona siempre ha sido vista como marginal. Se ha quedado en la herencia casi del inconsciente colectivo, que son como pueblos marginales, de la historia de las altas civilizaciones, son casi pueblos ágrafos. Entonces, ¿para qué nos molestamos, no? En buscar. Claro. Sí hay alguno que otro, 2 investigadores que han abordado el asunto de la historia virreinal, pero casi tangencialmente. Claro. Hay muchos problemas que todavía no hemos estudiado para la zona.
Sí, pues vamos a ir a un breve corte promocional y regresamos para seguir platicando de este asunto tan interesante de Ixmiquilpan en el Valle del Mezquital. Regresamos enseguida. Platicamos con la doctora Gloria Solano Solano sobre este maravilloso libro de autocuidado de personas con diabetes. En la familia, en muchas de las ocasiones existe ya una persona con diabetes. Tenemos que sumar esfuerzos para prevenir esta gran enfermedad. Pues amigos, aquí regresamos editorialmente. Estamos platicando con la doctora Berenice Zipatli Ramírez Calva, profesora investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, sobre este maravilloso libro Razón Estadística de la Municipalidad de Ixmiquilpan, 1826, uno de los primeros momentos de transición de la historia virreinal, de la historia colonial a la historia independiente de nuestro país. Y bueno, doctora, ¿qué nos descubre usted en este libro, que además tiene dos partes importantes? Por una parte, la introducción, que es un largo estudio, no es una introducción, es un muy interesante y amenísimo estudio que nos da usted, donde interpreta todo lo que trabajó. Entonces nos va diciendo con un relato generoso, y yo siempre insisto en esto, cómo me agradan los relatos científicos, pero dichos en lenguaje amable, amigable, porque nos jalan a la historia, nos jalan al asunto, nos dicen cosas interesantes, pero no tenemos que quebrarnos la cabeza con complicaciones lingüísticas. Es muy bonito el relato, de verdad le agradezco que sea tan amena en comentarnos. Y luego viene todo un trabajo de síntesis, transcripción y síntesis de la razón estadística. La razón que vendría a ser un documento estadístico. Así es. Primeramente, háblenos del documento. ¿Qué se encuentra usted en este o en estos documentos? Porque entiendo que son dos versiones del mismo documento, a una le falta y a otra también aporta otras cosas. Algo así es lo que entiendo. Así es. Bien, pero algo muy interesante, ¿cómo da usted con este documento? Eso es muy interesante gracias a la labor de don Antonio Pompa y Pompa. Me gusta esa parte de la historia que usted nos refiere, si es tan amable. Yo creo que es un periodo de la historia que usted y su servidora nos apasiona en cuanto a la historia y la antropología en México y cómo se empiezan a crear las instituciones y las personas. Entonces, está ligada la historia de este documento con esa historia en particular de México y de sus instituciones. Por azares del destino, alguna vez una maestra me recomendó ir al Centro de Documentación Histórica de Lina, al centro de donde estaban guardados los microfilms que había hecho y mandado a hacer Pompa y Pompa. Este personaje recorre todo México, llega a Ixmiquilpan, se encuentra con los archivos de lo que antes era la cabecera municipal. Encuentra que hay un archivo histórico, también va a la iglesia de Ixmiquilpan, encuentra también un archivo histórico, trae a su equipo de microfilmación y se dedica a microfilmar. Una labor que además es pesadísima porque es impresionante, meticulosa y además casi obsesiva, pero muy interesante. Sí. Y
lo que hace es que guarda los rollos en una serie que se llama la Serie Hidalgo y quedan en la biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por fortuna tuvo esa visión. Afortunadamente, yo llego por casualidad ahí, muy joven, ni siquiera era licenciada en historia en aquel entonces, pregunto, como dicen, preguntando se llega a Roma, oiga, que aquí hay una serie relativa a Hidalgo, sí, me enseñaron 25 rollos, escogí los que me parecían más convenientes, di con el rollo de La Razón, me encontré con el documento, en aquel entonces me pareció interesante porque era una suerte de descripción de una serie de rubros acerca de la antigua municipalidad de Izmiquilpan, que comprendía aspectos económicos, políticos, flora, fauna, etcétera. Poblacionales, Exacto, demográficos. que ninguna otra fuente me daba en ese momento. Si contemplamos que, por ejemplo, para el caso de Izmiquilpan no tenemos relaciones geográficas, No. ¿no? La tenemos para las zonas cercanas, pero para Izmiquilpan no, entonces tenemos un hueco. Tenemos las del arzobispado, pero son muy breves y sobre todo se concentran hacia la zona norte, la parte de las minas en el Cardonal. En el Cardonal, sí. Entonces no teníamos esta suerte de descripciones generales que hay para el resto de la Nueva España, entonces esto era ideal. Claro. ¿No? Después del padrón de Revillagigedo de 1791 no teníamos información general de Izmiquilpan. Y esta era la posibilidad de recuperar un filón importante. Con el tiempo, cuando conocí la historia de estos archivos, la historia de todo el trabajo que hizo Pompa y su equipo, me doy cuenta de que estos archivos pasan a formar parte de dos instituciones, más bien entran a resguardo en dos instituciones en el estado de Hidalgo, en Pachuca concretamente, uno el general del estado de Hidalgo y otro el Archivo Histórico del Poder Judicial, pues entonces me voy a la tarea de buscar ese documento, porque ellos resguardaron el Estos archivo acervos, municipal, claro. Exactamente. Entonces me doy a la tarea de buscar el documento, si está en microfilm se supondría que estaba acá y no estaba el documento. Entonces lo interesante de esto es que por un lado solo existen 3 documentos de ese tipo, el de Valladolid, el que se hizo para Tulancingo, Y el de Izmiquilpan. el de Izmiquilpan, y el de Izmiquilpan solo tenemos el microfilm. El documento en papel ya no existe. Se extravió. Eso lo hace aún muchísimo Más importante, valioso, claro. Por eso destaco la importancia de la obra y la visión que tuvo el doctor Antonio Pompa y Pompa. Así es. Definitivamente, esa visión para proteger la memoria histórica. Qué bueno. Además, este documento, bueno, lo que yo veo y lo que usted nos hace notar es que no llega y háganlo, sino que lanza toda una metodología muy avanzada para su época, porque da un inventario, tienen su curso de capacitación para hacer este documento y le lleva al... ¿Qué era entonces? ¿Cuál sería el cargo que tenía este señor Abiay, verdad? ¿Cuál sería el cargo que tenía él? Era el encargado de la Diputación Provincial. Es muy interesante cómo lo hace al respecto de la metodología, lo que menciona, porque el caso del documento de Izmiquilpan, de La Razón de Izmiquilpan, es el único de los 3 que existen para todo México que contiene, digamos, el formulario o el machote, entre comillas, a las preguntas que deberían de contestar. ¿Sí? No era cualquier pregunta, era un formulario bien hecho y que supuestamente se mandó a todas las diputaciones provinciales, pero no ha aparecido en los documentos de ninguna más que en el de Izmiquilpan. O sea, además de todo, este método de trabajo se recupera precisamente por la acuciosidad de este señor Abiay, que lo reproduce y lo cumple, busca cumplirlo al pie de la letra. Eso es muy interesante porque él mismo menciona en La Razón de Izmiquilpan que no sabía cómo hacerlo. O sea, que había cosas que le pedían en el oficio y no tenía, dice, no tengo los instrumentos, porque además se necesitaban conocimientos de geógrafo, de astrónomo, etcétera. Manejar las medidas de la época, la arroba, la yarda, la no sé qué tanto, que también es una parte riquísima. Y le piden grados, latitudes, y dice, ¿cómo hago esto? Entonces va con la persona que lee La Razón de la estadística de Tulancingo
y se encuentra que el de Tulancingo tampoco supo cómo hacerlo porque había consultado al de Valladolid. Y el de Valladolid tampoco sabía cómo hacerlo. Y entonces consultó a un geógrafo norteamericano, a Warren. ¿No? Entonces todos más o menos copiaron el modelo de cómo hacerlo, pero no tenían ni idea de cómo hacerlo. Es que, insistimos, se estaba estrenando México como nación y justamente después de 11 años de guerra de independencia y los primeros años muy convulsos por las luchas por el poder, lo que menos había ocurrido es que estuvieran preparando gente técnica e intelectualmente para los nuevos cargos de la administración pública. Entonces nos estamos encontrando con gente con muy buena disposición, con cierta formación en las letras, saber leer, escribir, pero muy carentes todavía de un bagaje cultural y sobre todo especializado en la administración pública. Eso yo creo que hace más interesante este tipo de trabajos que vuelca el prefecto y que después ustedes como historiadores, como científicos sociales, están rescatando. ¿Qué le atrajo más de este documento? Porque además nos enseña usted a apreciarlo como un documento ameno, agradable y muy rico en información que nos va a hacer tomar conciencia de este jirón de la tierra nuestra. ¿Qué le atrajo más luego que conoce usted el documento? Hay dos aspectos que me llamaron muchísimo la atención. Uno que tiene que ver con eso que llama el autor Pedro Abiay, el reino animal y el vegetal. Sí. Me encantó la descripción. Es muy bonita, sí. Uno generalmente, quienes conozcan a Izmiquilpan saben que es una zona semiárida, sí, casi siempre caracterizada por vegetación de tipo xerófita, matorral bajo, una zona en la que por lo general se dice que no hay agua, y la que hay obviamente está tremendamente contaminada con agua de desechos de la Ciudad de México, y entonces su población es fundamentalmente de cazadora-recolectora. Me refiero a la población del grupo étnico del Otomí. Me llamó mucho la atención que habla de una gran cantidad de frutas y hortalizas. Algunas llaman la atención: sandías, plátanos, manzanas. Otras no me llaman tanto la atención porque se pueden dar en zonas semidesérticas, higos, granadas, tunas, etcétera. Pero las otras, sobre todo el algodón que menciona el documento, requieren de cierto acondicionamiento del terreno. Eso significa que requieren de obras hidráulicas. Entonces me remitía a la imagen de una zona que en términos de análisis del paisaje, de historia medioambiental, es completamente distinta a la que conocemos el día de hoy. Sí, absolutamente. Necesariamente. Hay una parte donde habla de los bosques de piñón piñonero. Indudablemente esos bosques de piñón piñonero ya no existen. Que es hacia la zona estaban hacia la zona de Izmiquilpan, hacia la zona de la Pechuga Vieja y la Pechuga Nueva, al norte de Izmiquilpan, en la parte del Cardonal. Exacto, sí. Y todo eso fue digamos devastado. Ya los linderos de la Sierra Gorda. Un poquito más para acá. ¿No? Casi en la puerta de la Sierra Gorda. En la puerta de la Sierra Gorda, sí. Y todo eso fue devastado por efecto de la producción de carbón de las zonas mineras del Cardonal. Sí. Ese fue uno de los aspectos que me llamaron mucho la atención. El otro aspecto es algo que se nos va de las manos a los historiadores generalmente, pero que tienen mucho los antropólogos sociales, y es que unos se critican a los otros, y que tiene que ver con documentar la vida cotidiana. Claro. El qué hace la gente, cómo vive la gente, día. Exacto, qué come, cómo su casa es alta, baja, de piedra, con pencas de tierra, etcétera. Eso lo describe ese documento. Sí. Y es muy difícil encontrar ese tipo de descripciones en un documento histórico. Es decir, nos habla de la visión del propio Abiay, del propio Abiay. Aquí estaba viendo flora desde el pueblo de Orizaba hasta el mineral de la Pechuga Nueva. Álamo, Populus alba. Biznaga, la que se conoce como tal en la región, es el Echinocactus. Encino, Pinus montezumae. Enebro, Juniperus. Y luego viene de fauna igual, una descripción de especies que ya no existen definitivamente.
Doctora, nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de hacerle una pregunta. ¿Por qué recomienda usted a sus alumnos de historia, de antropología, a sus compañeros, profesores, investigadores y a cualquier lector que aborde este libro? Para conocer nuestras raíces, para conocer la historia de nuestro pueblo. Fíjese que es muy bonita y en la brevedad está el tino de esta respuesta. Se la agradezco mucho. Gracias Y doctora, a usted. le agradezco muchísimo que haya venido a compartir con nosotros la interesante experiencia que la llevó a proporcionarnos este libro interesante, Razón Estadística de la Municipalidad de Ixmiquilpan, 1826, que además usted lo puede conseguir en la librería Carácter de nuestra universidad en Ciudad del Conocimiento, en el pabellón universitario, y desde luego, pues si no, también puede ir a las bibliotecas de la universidad y buscarlo, seguramente lo va a encontrar, léalo, le va a entusiasmar su lectura. Doctora Berenice Cipatli Ramírez Calva, muchas gracias y muchas felicidades por este libro y esperamos Gracias a usted. tenerla en muchas ocasiones aquí platicando sobre el material que nos ha estado compartiendo en otras vías. A sus Muchísimas órdenes. gracias. Y a usted que nos acompaña, pues bienvenido a este programa, lo esperamos en la próxima emisión de Editorialmente. Gracias.